Hay momentos en la historia en los que la línea entre la locura y el heroísmo se desvanece por completo. No es una línea trazada en un mapa, ni una frontera política, sino un abismo que se abre dentro de la mente de un hombre cuando le quitan todo lo que ama. Esta es la historia de Paul Irving Gunn, un hombre al que todos llamaban Papi, no por su edad, sino por esa autoridad natural que tienen aquellos que ya han vivido demasiadas vidas en una sola. Pero para entender lo que ocurrió aquella noche, esa noche imposible en la que un solo hombre decidió enfrentarse a la marea de acero de un ejército imperial, primero hay que entender qué es lo que estaba en juego. No eran medallas, no era la gloria estratégica, eran una mujer y 4 niños atrapados tras las líneas enemigas en Manila. Estamos a principios de 1942. El Pacífico es un incendio descontrolado. La maquinaria de guerra japonesa avanza con una velocidad y una ferocidad que ha dejado a las fuerzas aliadas no solo derrotadas, sino humilladas. Las islas caen una tras otra como fichas de dominó en un tablero roto. Filipinas se desmorona, y en medio de ese caos, Papi Gunn, un aviador veterano que ya había dejado atrás sus días de juventud, se encuentra separado de su familia. Su esposa y sus hijos están internados en el campo de concentración de Santo Tomás. Él está fuera, libre, pero esa libertad es su propia prisión. La impotencia es un ácido que corroe la moral más rápido que cualquier derrota militar. La mayoría de los hombres en su situación se habrían roto. La psicología del trauma nos dice que ante una pérdida de control tan absoluta, la respuesta humana estándar es la parálisis o la desesperación. Pero Gunn no era un hombre estándar. Su mente funcionaba como un motor modificado, convirtiendo la angustia en una especie de combustible de alto octanaje. Decidió que si no podía sacar a su familia de allí inmediatamente, tendría que detener la guerra él solo para llegar hasta ellos. No es una hipérbole, es la única explicación lógica para lo que hizo. La leyenda militar suele centrarse en las grandes maniobras, en los generales que mueven divisiones sobre mapas de papel en habitaciones seguras. Pero la realidad de la guerra a menudo se reduce a un individuo en una máquina, empujado al límite de su resistencia física. Gunn se convirtió en un mito viviente entre sus compañeros no porque fuera invencible, sino porque peleaba con la furia de un padre acorralado. Modificaba aviones, instalaba ametralladoras donde los ingenieros decían que era imposible, y volaba misiones que nadie había autorizado. Y así llegamos al preludio de esa noche específica. La inteligencia aliada reportaba un movimiento masivo. Una columna blindada japonesa, una serpiente de metal y fuego, avanzaba bajo la cobertura de la oscuridad para romper las últimas líneas defensivas. Si esa columna llegaba a su destino, el colapso sería total. No había escuadrones disponibles. No había bombarderos pesados listos para despegar. Solo había confusión, miedo y un hombre con un avión que, en teoría, no estaba diseñado para detener un ejército. Papi Gunn miró el mapa, luego miró su avión, y en ese silencio previo al encendido de los motores, tomó una decisión que desafiaba toda lógica militar. Iba a salir, solo. La oscuridad sobre la selva del Pacífico no es simplemente la ausencia de luz, es una entidad física, densa y húmeda, que parece tragarse el sonido y la esperanza por igual. Cuando Papi Gunn despegó esa noche, el rugido de sus motores fue el único desafío al silencio opresivo que cubría la retirada aliada. Imaginemos por un segundo la soledad absoluta de esa cabina. No hay radio que traiga buenas noticias. No hay un punto en el horizonte que prometa seguridad. Solo hay instrumentos brillando tenuemente con luz de radio y la vibración constante del fuselaje, que se siente menos como una máquina y más como una extensión del propio sistema nervioso del piloto. Su objetivo no era un punto estático, era una fuerza viva. La columna blindada japonesa avanzaba por caminos estrechos, confiada en la noche, segura de que la superioridad aérea aliada había sido borrada del cielo días atrás. Y tenían razón, lo que no habían calculado era la variable humana. Gunn volaba abajo, rozando las copas de los árboles, una técnica que requiere no solo habilidad, sino una especie de desprecio temerario por la propia vida. A esa altura, un error de cálculo de una fracción de segundo, un parpadeo más largo de lo normal, significa la muerte instantánea contra el terreno. Entonces los vio, o mejor dicho, los sintió.
Las luces tenues de los convoys, el movimiento de las orugas de los tanques sobre la tierra, sombras más oscuras dentro de la oscuridad. La doctrina militar convencional dictaba que un solo avión, especialmente uno que no fuera un bombardero pesado, no podía hacer mella en una formación blindada de ese calibre. Se suponía que debías informar, regresar y esperar refuerzos que nunca llegarían. Pero papi no estaba allí para seguir la doctrina. Estaba allí para comprar tiempo, y la única moneda que tenía para pagar era la violencia extrema y precisa. Inició el primer pase. No fue un ataque de bombardeo a gran altura, impersonal y distante. Fue algo visceral. Bajó el morro del avión y desató el infierno. Las ametralladoras, esas que él mismo había ayudado a configurar para tener mayor potencia de fuego, rugieron rompiendo la noche. El efecto psicológico en las tropas de tierra debió ser aterrador. De la nada, un dragón invisible escupía fuego sobre ellos. Gunn no solo disparaba, estaba pastoreando a la columna, obligándolos a detenerse, a dispersarse, a buscar refugio. Pero un pase no detiene una ofensiva, y aquí es donde entra la resistencia sobrenatural de este hombre. Dio la vuelta, y volvió a atacar, y otra vez, y otra vez. Durante horas, la noche se convirtió en un ciclo repetitivo de picados, ametrallamientos y ascensos agónicos para enfriar los motores y evitar el fuego antiaéreo que empezaba a llenar el cielo. Dentro de la cabina, el calor era insoportable. El olor a cordita, a sudor y a aceite quemado llenaba sus pulmones. Sus brazos debían pesar toneladas por la fuerza necesaria para controlar el avión en maniobras tan violentas y repetitivas. Cualquier piloto de combate sabe que la fatiga es el verdadero enemigo. La visión de túnel empieza a aparecer, los reflejos se entorpecen. Pero papi seguía volando. En su mente, cada tanque que detenía, cada camión que ardía en el camino, era un minuto más que ganaba para la esperanza de ver a su familia. No estaba luchando contra soldados anónimos del imperio japonés, estaba luchando contra la distancia que lo separaba de su esposa y sus hijos. Esa noche, Gunn dejó de ser un oficial de la Fuerza Aérea para convertirse en una fuerza de la naturaleza, una barrera de voluntad impuesta entre el enemigo y su objetivo. A medida que la noche se extendía, el concepto de tiempo desapareció dentro de la cabina. Solo existía la mecánica del ataque. Papi Gunn, con los ojos inyectados en sangre y las manos prácticamente fusionadas a los controles, había logrado lo imposible: sembrar el caos total en una fuerza blindada organizada. Abajo, en el suelo, la confusión japonesa era absoluta. Los informes posteriores y los análisis históricos sugieren que los comandantes en tierra creían estar bajo el ataque de un escuadrón completo. No podían concebir que tal volumen de fuego y tal omnipresencia en el cielo provinieran de una sola aeronave y un solo hombre que se negaba a irse a casa. El avión estaba recibiendo castigo. La estructura metálica gemía bajo las fuerzas G constantes de los giros cerrados y las recuperaciones a baja altura. Había agujeros en el fuselaje, cicatrices de la respuesta antiaérea que buscaba desesperadamente derribar a ese fantasma ruidoso. Pero papi, haciendo uso de su profundo conocimiento de la mecánica, recordemos que era un genio improvisando reparaciones y modificaciones, sentía los límites de la máquina. Sabía exactamente cuánto podía exigirle antes de que se partiera en dos. Era una danza macabra entre el hombre, la máquina y la muerte. Hubo un momento, cerca del amanecer, donde la munición se agotó o estaba peligrosamente baja. El combustible estaba en las últimas reservas. La lógica dictaba la retirada, pero la ofensiva enemiga, aunque maltrecha y detenida momentáneamente, aún podía reagruparse. Se dice que Gunn continuó haciendo pasadas bajas, vuelos rasantes sin disparar, utilizando el rugido de los motores y la mera presencia del avión como arma psicológica. El miedo a lo que podía venir del cielo mantuvo a los soldados enemigos pegados al suelo, temerosos de moverse. Había convertido su avión en un espantapájaros de aluminio y ruido. Cuando finalmente viró hacia la base, el cielo empezaba a clarear con ese tono grisáceo y sucio del amanecer en zona de guerra. El aterrizaje fue otro milagro menor. El avión, acribillado, con los neumáticos probablemente destrozados o los sistemas hidráulicos fallando, tocó tierra no con la gracia de un ave, sino con la pesadez de un luchador exhausto que se desploma en la lona.
Los mecánicos que corrieron hacia el aparato se quedaron atónitos. No solo por el estado del avión, que parecía un colador, sino por el hombre que salió de él. Papi Gunn bajó de la cabina, no con paso triunfal, sino con la rigidez de quien ha envejecido 10 años en una sola noche. No hubo celebraciones estridentes. La guerra no funciona así. Hubo miradas de incredulidad y un respeto silencioso. Había detenido, él solo, una columna blindada. Había comprado tiempo. Ese tiempo permitiría a otras unidades replegarse, reorganizarse, sobrevivir un día más. Pero para Gunn, al quitarse el casco de vuelo y sentir el aire húmedo de la mañana, la victoria era incompleta. Su mirada no estaba en el avión destrozado, ni en los compañeros que le daban palmadas en la espalda. Su mirada seguía fija en el norte, hacia Manila. Había ganado una batalla imposible. Sí, pero la guerra personal, la única que realmente le importaba, seguía vigente. Su familia seguía prisionera. Esa noche demostró que la voluntad humana, cuando se alimenta de amor y desesperación, puede doblar la realidad y detener ejércitos. Pero también demostró el costo terrible que eso tiene en el alma de un hombre. La historia de Paul Papi Gunn no terminó esa noche. De hecho, esa misión nocturna se convirtió en una pieza más del rompecabezas de su leyenda. Se convertiría en el arquitecto de la aviación de ataque a baja altura en el Pacífico, el hombre que puso cañones de 75 milímetros en la nariz de los bombarderos V-25, transformando aviones de transporte y bombardeo medio en destructores de barcos y tanques. Su ingenio técnico cambió el curso de la guerra aérea. Pero si miramos más allá de las modificaciones mecánicas y las tácticas militares, volvemos siempre al mismo punto de origen: la familia. Durante 3 largos años, Gunn luchó con una ferocidad que rozaba lo suicida. Cada barco japonés hundido, cada avión derribado, cada columna detenida, era un paso más hacia las puertas de Santo Tomás en Manila. Sus compañeros contaban que Papi no descansaba, que su guerra era personal y privada, librada en medio de un conflicto global. Es un recordatorio aleccionador de que detrás de las estadísticas de bajas y los movimientos de tropas, siempre hay historias humanas profundamente íntimas. La guerra no la hacen entidades sin rostro, la hacen padres, hijos y hermanos empujados a circunstancias extremas. Finalmente, en 1945, cuando las fuerzas americanas liberaron el campo de Santo Tomás, Papi Gunn estuvo allí. El reencuentro con su esposa y sus hijos es uno de esos momentos que superan cualquier guión cinematográfico. Estaban vivos, desnutridos, marcados por años de privaciones y miedo, pero vivos. El hombre que había detenido ofensivas acorazadas, que había rediseñado aviones con sus propias manos y que había volado a través del fuego una y otra vez, finalmente pudo dejar de correr. La tensión que había mantenido sus hombros rígidos durante años finalmente pudo disolverse. Al analizar la figura de Papi Gunn, específicamente, esa noche en la que detuvo una ofensiva él solo, nos vemos obligados a reflexionar sobre la naturaleza de la capacidad humana. No se trata de glorificar la violencia del combate, sino de reconocer la potencia de la motivación. Gunn no odiaba a los soldados que estaban en esos tanques, tanto como amaba a las personas que necesitaba proteger. Esa distinción es crucial. El odio puede quemar mucho combustible, pero es inestable y sucio. El amor, la necesidad de proteger, es una energía nuclear, constante y devastadora si se canaliza a través de una máquina de guerra. Su historia nos deja una pregunta incómoda y poderosa. ¿De qué somos capaces cuando nos quitan todo? ¿Hasta dónde llegaríamos? Para Papi Gunn, la respuesta fue detener un ejército con un solo avión en una noche oscura sobre el Pacífico. Fue un acto de negación absoluta a aceptar la derrota. Hoy, su legado no reside solo en los libros de historia militar o en los manuales de ingeniería aeronáutica, sino en la memoria de lo que un espíritu indomable puede lograr cuando se niega a rendirse. Porque al final, las guerras terminan, los tratados se firman y los mapas se redibujan. Pero las historias de aquellos que cruzaron el fuego por amor permanecen. Papi Gunn nos enseñó que, a veces, un solo hombre en la oscuridad, armado solo con su voluntad, es suficiente para cambiar el curso de la historia, o al menos, para mantener la luz encendida un día más.